estar tratando en el capítulo 16 de Juan, versos del 1 al 7. Pero antes de leerle el texto, me gustaría meditar sobre lo que se experimenta cuando perdemos a un ser querido, o lo que experimentamos cuando alguien se tiene que ir de nuestro lado y quedamos desesperanzados. Yo recuerdo cuando mi familia se iba de Cuba. Nosotros vivíamos una familia, éramos muy unidos y nos reuníamos todos los días. Y cada vez que se iba un pariente de Cuba para Estados Unidos, entraba una tristeza muy fuerte en mi vida, porque yo decía, no los voy a ver más. Y si los veo, los veré una o dos veces más en la vida. Pero había un contraste en este sentimiento. Y era que uno tenía la esperanza, quizás una esperanza vaga, pero uno decía, algún día vendrán, algún día nos ayudarán, aunque sea económicamente, o algún día harán lo posible por sacarnos de este país. Y esa sensación que yo sentía, la veo percibida en lo que nos quiere transmitir el texto, pero por supuesto de una manera muy superior y muy especial. Los discípulos están enfrentando un momento de tristeza, un momento en el cual se les va a ir Jesús de su lado. Y ellos están cuestionándose en su conciencia, en su mente, en su corazón. ¿Qué va a pasar ahora? Jesús se nos va. Pero Jesús sabe el corazón de ellos. Y Jesús le está dando la esperanza de que su partida no será algo malo para ellos, sino algo mucho mejor. Porque pasarán cosas muy buenas en su vida. Y eso es lo que trata el texto de hoy. La partida de Cristo es mucho mejor para todos. Entonces vamos a la palabra del Señor. En Juan capítulo 16, y vamos a tratar los versículos del 1 al 7 en esta mañana. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Oremos al Señor. Padre, somos tan incapaces y tan dependientes de tu voluntad y de tu obra poderosa que te pedimos en esta hora, Señor, que llenes nuestra vida con tu palabra, que consueles nuestras almas con tu palabra, que nos lleves a Cristo y a contemplar la belleza del Evangelio y la fortaleza que el Evangelio nos provee para que nuestras almas se sientan seguras y firmes en esta vida que nos ha tocado vivir de tribulaciones y angustias, Señor. Y así como llenaste la vida de tus discípulos, te rogamos que lo hagas con nosotros en el nombre de Jesús. Tú eres grande. Amén. Amén. Aleluya. La partida de Cristo será mucho mejor para estos discípulos. Y por el texto de hoy aprenderemos que Cristo prepara a sus discípulos a sufrir su ausencia y también ante la hostilidad del mundo. Sin embargo, también los consuela mediante su partida. Y en esta partida observaremos cómo es evidente ese consuelo a través de su exaltación y a través también del advenimiento del Espíritu Santo. Entonces este texto tiene dos ideas principales que vamos a ir desarrollando. La primera es la preparación que Cristo le da a sus discípulos ante su partida. Y la segunda es el consuelo que Cristo le da a sus discípulos ante su partida. Si fuéramos a anotar dos puntos en este mensaje, diríamos primero la preparación de Cristo a sus discípulos y segundo el consuelo de Cristo a sus discípulos. Y así trataremos el texto de hoy, desde el versículo 1 al versículo 4, la preparación de Cristo. Dice la palabra del Señor en el verso 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. El fin de las palabras de Cristo, que le había dicho a sus discípulos anteriormente, era prepararlos para que ellos no tuvieran tropiezo frente al odio de este mundo.
Si nosotros vamos al capítulo 15 anterior y vemos de los versículos 18 al 20, Jesús le dice estas palabras a los discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora estos discípulos necesitan ánimo para no tropezar. Y el significado que se le da a la palabra tropezar es tomar por sorpresa. Jesús lo que les está infiriendo con sus palabras es que no les tome por sorpresa cuando venga la persecución contra ustedes. Él los está ubicando en tiempo y espacio. Él les está diciendo: viene la persecución, pero que eso no los tome por sorpresa. No sufran un desengaño, no vengan equivocados al evangelio. No me sigan equivocadamente, porque la persecución viene. Jesús les está advirtiendo esto. Y hoy vemos muchas denominaciones o creencias heréticas que enseñan lo contrario a lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Y ahorita el pastor estaba hablando de cómo esta ciudad, y yo diría que este país y este mundo está lleno de personas con esta fe ficticia y ese positivismo de creer de que no vamos a sufrir, o de que el cristiano no tiene que sufrir, o de que ya Cristo, como sufrió todo lo que nosotros debemos sufrir, no podemos padecer, o que el sufrimiento constante es una señal de no tener fe. Todo esto es una falsedad, porque el cristiano tiene que sufrir. El seguidor de Cristo sufrirá y tendrá que padecer persecución del mundo contra él. Y es por esa razón que Jesús está preparando a sus seguidores para que pongan los pies en la tierra y su fe en sus palabras. Poner los pies en la tierra lo que significa es estar consciente de que algo tendremos que padecer. Estar claros, convencidos de que este mundo es un mundo de aflicciones, de que este mundo es un mundo donde el odio se levantará contra los que siguen a Jesús, pero también al mismo tiempo poner nuestra fe en las palabras de Cristo, porque si Él nos anuncia que vamos a padecer también en otros lugares, nos está diciendo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y aquí está la fortaleza de Jesús, en la preparación de Jesús a sus discípulos para que no estén engañados y no vengan con una falsa motivación al evangelio. ¿Cuántos han escuchado a predicadores decir: ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán? Ven a Cristo y verás que todo será felicidad, todo será alegría. Es verdad en cierto sentido, pero no es toda la verdad. Es una verdad media. Porque es verdad que en Cristo tenemos gozo, alegría, felicidad y nuestros problemas están en sus manos. Pero también hay momentos de lágrimas, hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza y hay momentos donde el mundo se levantará en contra de nosotros. Por eso no podemos venir engañados. Y Riley aplicaba esta verdad. Él decía estas palabras: es probable que previendo un porvenir cómodo y clamando paz, logremos multiplicar el número de soldados profesantes en el ejército de Cristo. Pero serán soldados que, como oidores de terreno pedregoso, se apartarán en los momentos difíciles y desertarán el día de la batalla. No hay ningún cristiano saludable que no esté preparado para las dificultades y la persecución. El que espere cruzar las procelosas aguas de este mundo y alcanzar el cielo con el viento soplando siempre a su favor, vive en la ignorancia más absoluta. Nunca podremos saber lo que nos espera en la vida, pero podemos estar seguros de una cosa: tenemos que acarrear la cruz si queremos obtener la corona. Que este principio quede indeleblemente grabado en nosotros y entonces, cuando llegue el momento de la prueba, no tropezaremos. Así aplica Riley este versículo y me llama mucho la atención cuál es el lugar donde comienzan estas persecuciones. En el mensaje pasado les decía que el mundo nos aborrecerá y estará odiándonos, pero ahora estamos viendo una tipificación de este mundo en un área específicamente en la vida. Dice el versículo 2: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La persecución se desarrollará aún desde el plano religioso.
Dos palabras claves en este versículo: sinagogas, servicio a Dios. ¿Por qué? Porque a veces subvaloramos esto. Y los discípulos de Jesús y los primeros cristianos, es verdad que sintieron la persecución desde el medio social, desde el medio político, pero los primeros que los atacaron fueron los que estaban en la fe judía. Los que compartieron sus mismas. De hecho, cuando nosotros vemos que es una sinagoga, ¿qué era la sinagoga? Era el lugar donde se estudiaba la Biblia. Era el lugar donde oraban los creyentes. Era el lugar donde tenían comunión los unos con los otros. Y era el lugar donde los primeros cristianos empezaron a predicar el evangelio. Y fue ahí en la sinagoga donde empezaron los conflictos. Fue en ese lugar de adoración, o sea, de estudio de la palabra, que es una adoración a Dios, donde los cristianos comenzaron a sentir la persecución. Jesús está diciendo: los expulsarán de la sinagoga. Y esto no es más que los van a considerar como los herejes, como los falsos, por tener una convicción diferente a lo que el judaísmo tradicional y religioso está defendiendo en nuestra sociedad. Y un ejemplo de esto es lo que pasaba con Saulo de Tarso. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 9, verso 12, dice la palabra de Dios que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El mismo Pablo en el capítulo 22, versos 4 y 5, da testimonio de esto en su testimonio. Y él dice: perseguía yo este camino, hablando de los que son seguidores de Jesús, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Aquí estamos viendo que no más de 5 años después de Jesús decir estas palabras, el apóstol Pablo, ya por comisión de los principales sacerdotes y de los líderes religiosos, estaba llegando a las sinagogas y capturando a los cristianos para llevarlos presos. Esa palabra de Jesús se volvió realidad en no menos de 5 años. En no más de 5 años. Ya eso estaba sucediendo unos años después. Entonces el mundo se dispondrá para perseguir a la iglesia desde un plano político, desde un plano social, pero también desde un plano religioso. El texto dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Muchos aún en el nombre de Dios harán cosas terribles contra los verdaderos cristianos, contra los discípulos del Señor Jesucristo. Y a veces pensamos que Roma es el pecador más grande por haber perseguido a la iglesia. Pero Israel fue más terrible con el pueblo de Dios que Roma. El pecado de Israel no es menor que el pecado de Roma. Israel y los judíos fueron quienes mataron a muchos profetas en el Antiguo Testamento. Israel y los judíos fueron los que indujeron a Roma a crucificar a Jesús. Israel y los judíos fueron los que dieron persecución contra los apóstoles y los llevaron a la prisión y los llevaron a torturas. Israel y los judíos fueron los que dieron muerte al primer cristiano martirizado. Israel y los judíos fueron los que expulsaron a los cristianos de Jerusalén. Entonces, son culpables y muy culpables. No son inocentes. Desde el plano religioso, social y político, pero principalmente de una creencia que no entendieron. En nombre de Dios se han cometido los mayores pecados y las mayores blasfemias en este mundo. Primero lo hicieron los judíos contra aquellos cristianos que vienen del judaísmo y se convierten a Jesús. Pero también lo hizo la Iglesia Católica con las inquisiciones papistas, dándole muerte, hoguera, excomunión a muchos hombres que en su iluminación pudieron denunciar sus pecados y denunciar sus herejías. Pero también en el contexto no católico de la Iglesia romana, también muchos países que institucionalizaron la Iglesia como religión del Estado, por ejemplo la Iglesia anglicana, en nombre de Dios mató a muchos pastores, los expulsó del país. Pero también sucede cuando una denominación o una iglesia local se atribuye la autoridad que no le toca.
y empieza a cambiar las doctrinas de Cristo por doctrinas de hombre. Y en ese cambio, cuando un creyente que entiende la Escritura revela lo que ilustra o enseña lo que dice la Escritura, esa denominación o lo expulsa, o lo corre, o lo persigue, o lo denigra. ¿Acaso no es lo mismo? En nombre de Dios, persiguiendo a Cristo y sus seguidores. Y no los persiguen por hacer el mal, los persiguen por hacer el bien, por seguir a Dios, por seguir la palabra de Cristo, hermano. Así que tendremos persecución. Y aún desde un plano religioso tendremos que padecer. Y no pidemos esto porque el fervor religioso no determina necesariamente que estemos bien delante de Dios. El mismo Pablo tenía un fervor religioso tremendo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 26, Pablo dice esto, en el versículo 9 y versículo 10, Pablo dice, yo ciertamente, y miren esta parte, yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Para Pablo era un deber perseguir a Jesús y a sus seguidores. Eso estaba bien concebido dentro del judaísmo que Pablo creía. Pero después vemos en el libro de 1 Timoteo la interpretación que estaba dando Pablo, ya convertido, sobre lo que hacía antes de convertirse a Jesús. En 1 Timoteo 1:13, Pablo dice estas palabras. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces el mismo apóstol Pablo en su testimonio está reconociendo de que él se veía comprometido en su deber en perseguir a los seguidores de Jesús, pero al mismo tiempo después reconoce de que lo estaba haciendo en ignorancia, en medio de su incredulidad, porque no estaba claro. Tenía un fervor religioso, sí, pero su fervor religioso estaba equivocado. Como muchos hoy, como muchos han pasado en la historia, en nombre de Dios han llevado a la prisión a mucha gente. Pero la persecución es inevitable contra los que siguen a Jesús. Y esto es evidente porque no conocen al Dios verdadero, porque tienen un Dios hecho a su imagen. Dice el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ellos no han creído en el Padre, porque no han reconocido a Jesús, no han reconocido al Hijo de Dios, quien es el camino, la verdad y la vida. Por eso no pueden creer en el Padre, por eso están equivocados, por eso tienen un Dios falso. Porque no es el Dios verdadero. ¿Cómo el Dios verdadero va a mandar o va a poner en el pensamiento de sus hijos matar al propio Jesús? Por eso Juan capítulo 1, versos 10 y 11 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos no conocen al Padre, tampoco conocen al Hijo. Ellos no reconocen en sus propias vidas lo que significa Dios para ellos. Son desobedientes y por hecho adoran un Dios falso. Por eso adoran un Dios hecho a su imagen, a su propia semejanza. Por eso son idólatras. Por eso persiguen a los verdaderos creyentes. Y por consecuencia podemos decir que quienes no reconocen al Dios Trino se convierten en idólatras. Literalmente. Y terminan persiguiendo a los seguidores que adoran a ese Dios Trino. Entonces, amados hermanos, debemos tener conciencia de que las pruebas vendrán contra los hijos de Dios. De que las pruebas vendrán. Y Jesús lo que nos está advirtiendo y nos está preparando en esta primera verdad del texto es que debemos ser conscientes de esto. Tendremos que padecer. No todo el tiempo vamos a estar riéndonos. En algún momento tendremos que padecer desde el mundo, desde un área social y política, pero también aún desde el área religiosa. Y Jesús, que lo sabe todo, les habla en el versículo 4 en la primera parte y les dice lo que va a pasar. Él les dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Es importante resaltar que el idioma original está usando un pronombre personal aquí, es yo.
Jesús está hablando de sí mismo. Él mismo es quien les está anunciando a ellos lo que va a pasar para cuando llegue la hora sepan que Él se los dijo. Él es Dios. Él está entre ellos. Él sabe lo que va a pasar. Ellos deben confiar en que en ese momento, cuando llegue el momento de la prueba, recuerden, Jesús nos dijo que iba a pasar esto. Pero también les llevará a recordar que si su palabra se cumplió para lo que va a pasar en su vida, también se cumplirá para lo que va a pasar positivamente en su vida. No solo las demandas del Evangelio, sino también las ofertas del Evangelio. Y van a padecer, pero en medio de sus pruebas tendrán consuelo. Y esta primera verdad tiene un importante significado para nosotros en nuestro contexto. Porque no nos podemos engañar. No podemos venir al Evangelio pensando de que no sufriremos, de que no padeceremos. Y muchos de nosotros pueden dar testimonio de los padecimientos por obedecer la palabra del Señor dentro de nuestras iglesias. Cuando se han levantado personas a tergiversar la palabra del Señor, a manipular a la iglesia, a llevar a la iglesia que nosotros como creyentes nos hemos impuesto y hemos dicho, no, la Escritura dice esto, Jesús dice esto. Y pagamos el precio de quizás que se nos vayan, o quizás que haya una división, o quizás que nos expulsen de alguna denominación en la que estuvimos porque dijimos, yo no puedo enseñar esto, porque esto no es bíblico. ¿Acaso no vendrá persecución? ¿Acaso no ha venido la persecución por defender la verdad de Dios? Y aún los tenemos en la familia, aún los amigos, aún creyentes inmaduros, a veces nos van a cuestionar por seguir la palabra de Cristo, desde el plano religioso. Pero cuánto consuelo encontramos en la palabra del Señor. Cuánta esperanza encontramos en esto que Jesús nos dice. Y ahora en la segunda verdad del texto, vemos cómo Jesús nos consuela mediante su partida. Porque su partida será mejor para ellos. ¿Cómo? Sí, será mejor para ellos. Dicen los versículos 4 de la segunda parte del 4 hasta el versículo 7, y se los quiero volver a leer. Jesús les dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristezas ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ante la tristeza de estos discípulos, la partida de Cristo les consolará con una importancia doble. Primero, Cristo será exaltado. Y segundo, el Espíritu será derramado. Cristo será exaltado y el Espíritu será derramado. Por la partida de Jesús nos estamos refiriendo a su salida de este mundo para ir al Padre tras su muerte, resurrección y ascensión. Ahora Jesús en su cuerpo se va de la tierra. Y ellos pueden sentirse desanimados porque ahora Jesús no está con nosotros. Sin embargo, Jesús le dice, esto será mejor. Y yo voy a partir al Padre, pero en su partida vemos cómo Cristo es exaltado. Y esta exaltación de Cristo es evidente, primero en su resurrección. Al Jesús resucitar de la muerte, Él está venciendo a la muerte. Y esto implica que la justicia que Él compró a través de la muerte será la resurrección como este sello, esta garantía de que ellos serán justificados. Qué bendición saber de que Cristo obtuvo nuestra justicia por medio de su resurrección. La piedra angular de la fe. Pero también esta resurrección implica de que ahora todos sus seguidores vivirán una vida nueva. Ahora hay una nueva naturaleza en cada uno de sus seguidores. Y esto es en el efecto, en el poder de esa resurrección. Pero no solo eso, también garantiza de que sus seguidores tendrán una resurrección final el día que regrese. Porque resucitó de la muerte. Su cuerpo salió de la muerte. Cristo está exaltado. Y ellos pueden, quizás en ese momento no lo entendían, pero ya después con el tiempo lo entendieron. Pero ellos pueden llegar a una conclusión y decir, wow, si Cristo resucitó, si Cristo está exaltado en resurrección, Cristo me da una nueva vida. Cristo me ha justificado, pero Cristo también me permitirá resucitar el día que yo muera. ¡Qué garantía! Pero también Cristo es exaltado en su ascensión, porque Él está en el cielo. Y esto implica que Él enviará al Espíritu, y lo veremos ahora, unos minutos después,
pero también de que intercede por cada uno de sus hijos. ¿Por qué cree usted que usted no se aparta de la fe? ¿Por su fuerza? No, porque Cristo intercede por usted al Padre. Y esa es la fortaleza que tenemos nosotros, de la garantía de que Cristo está intercediendo por nosotros. Pero también el hecho de que esté en su cuerpo en el cielo nos da la seguridad de que nosotros estaremos en cuerpo con Él el día que resucitemos. Fíjense qué importancia. Entonces la exaltación de Cristo es muy gloriosa para la mente de sus discípulos, de saber de que sí, vamos a padecer, nos van a perseguir, vamos a sufrir, pero Cristo está exaltado. Es para el Padre, y eso implica que su exaltación me llenará de fe, me llenará de gozo y de esperanza en todo lo que implica que Jesús sea exaltado. Calvino decía de esto en La Institución: creemos que subió a los cielos, con cuya entrada nos abrió ese reino, el cual había sido cerrado en Adán, pues entró en el cielo revestido de nuestra carne, para que poseamos ya el cielo por medio de la esperanza y mediante él, y de algún modo nos sentemos ya entre los celestiales o bienaventurados. Creemos asimismo que Él está sentado allí a la diestra del Padre, del mismo modo que apareció en carne, con lo cual significa que fue declarado Rey, árbitro y Señor sobre todas las cosas, sin excepción de una sola, que a su dominio no estuviera sometida, para que por tal dominio nos enriqueciera de dones espirituales procedentes de su virtud, y así nos santifica y nos limpia de las manchas de pecado y nos gobierna y nos guía hasta que pertenezcamos a Él por la muerte, la cual es el fin de nuestra imperfección y el principio de la bienaventuranza que tendremos en Él, para que su reino y su gloria sean nuestra fortaleza, nuestra virtud y la exaltación nuestra en contra del infierno. Y no está ahora junto al Padre sin gran bien nuestro. Antes bien, para facilitarnos acceso a Él y mostrarnos el camino y ofrecernos a Él y pedir gracia para nosotros e interceder por nosotros como nuestro abogado y mediador perpetuo, y para que interceda por nuestras ofensas y con Él nos reconcilie constantemente. Y así, aunque habiendo subido al cielo, haya sido quitado de nuestra vista su presencia corporal, no ha dejado de estar con los fieles su auxilio y potencia, ni ha dejado de manifestar la virtud de su presencia, la cual fue afirmado, por el cual Él dijo: y aquí, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso, hermano! ¿Cuánto aplica esta verdad a nuestra vida? En tener la esperanza de que Cristo ha sido exaltado. ¿Cuán dura puede ser la prueba si mayor es la victoria de nuestro Cristo? ¿Cuán dura puede ser la aflicción en este mundo si mayor es la victoria de nuestro Cristo, el cual está exaltado? Pero también este texto nos consuela con la verdad de que el Espíritu Santo vendrá. Recordemos que no había llegado Pentecostés y los discípulos, el Espíritu estaba con ellos, pero aún no estaba en ellos como pueblo de Dios. Y aquí vemos esta otra implicación que nos da el consuelo ante la partida de Cristo, y es el advenimiento del Espíritu como consolador a sus vidas. El verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él comienza este versículo con un pero, y lo está dando como un contraste, no para negar lo que Jesús había dicho anteriormente, sino para reflejar la perspectiva de Jesús frente a las dificultades, frente a la impotencia de estos discípulos. Es como poner el pero de una manera, es como decir sin embargo, para decir de que lo que Jesús está diciendo sobrepasa toda la incredulidad o la debilidad o la deficiencia que pueden tener sus discípulos. Él les dice la verdad. Y esto está enfatizando en algo muy importante, porque es Cristo quien les habla. No es otro, es su maestro, es el que les ama. Es el que ha estado con ellos, es el que les ha provisto todo lo que ellos necesitan. Es su Cristo el que les está dando esa esperanza, hermano. Es su verdad infalible.
Es su palabra que no falla. Es su palabra que es inmutable, que no cambia. Hermano, qué confianza para estos discípulos. Y hay una completa bendición para ellos con la partida de Cristo, porque es que el Consolador estará con ellos y en ellos. Recordemos que el Consolador es alguien que enseña, alguien que ayuda y alguien que consuela. Y este Consolador estará en medio de ellos. Jesús lo había prometido en el capítulo 14, versos 16 y 17. Él dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo será derramado en Pentecostés. Y este advenimiento del Espíritu será permanente y universal en todo el pueblo de Dios. Todos los creyentes en Jesús recibirán las bendiciones del Espíritu. Todo el que sea considerado del pueblo de Dios recibirá las bendiciones del Espíritu. En virtud a su obra, ellos pueden decir que Dios está con ellos, que Dios provee a sus vidas, que Dios los ayuda y que Dios los consuela en sus debilidades. Todo el pueblo será beneficiado. Y el rol del Espíritu como consolador les consolará en medio de sus aflicciones. Les consolará aún en medio de sus pecados y sus debilidades. Les consolará en medio de sus preocupaciones. Les consolará como testigo de Cristo, como maestro que aplica las verdades del Evangelio, como aquel que aplica la redención. ¿Cuánto poder hay en este Consolador, el cual es Dios? Y sin duda alguna podemos decir que la presencia del Espíritu Santo en el pueblo de Dios será un don comprado por el Hijo Eterno de Dios en su obra de redención. Por eso el Salmo 68, verso 18, dice estas palabras: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. La partida de Cristo no será el fracaso de un Salvador deficiente, será la victoria y la exaltación de un Salvador que consolará a sus discípulos que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, aun cuando se levanten los llamados religiosos, aun cuando se levante el mundo, aun cuando nos persigan y en medio de nuestro sufrimiento y en medio de nuestra agonía, el Señor nos consuela con el poder de su palabra, con el poder de su presencia, porque está con nosotros y está en nosotros. Por este texto podemos decir que Cristo nos prepara para el sufrimiento. Tenemos que estar conscientes de que seremos perseguidos. En algún momento de nuestra vida tendremos un altercado con alguien por nuestra fe. Pero consolémonos con esto, porque al mismo tiempo Cristo es exaltado y está exaltado en estos momentos. Y estará exaltado. De modo, hermano, que todos los privilegios y las bendiciones que Él realizó por nosotros son cumplidas en nosotros como pueblo de Dios. De modo que el Espíritu también está en nosotros. De modo que lo que necesitemos para nuestra vida y nuestras carencias espirituales están ahí. De modo que llegaremos hasta el final, porque nuestra garantía no depende de nosotros, depende de Él, el que lo puede hacer todo y lo hace bien. Y el problema más grande con este texto no lo tienen los que son perseguidos, lo tienen los perseguidores. Porque a veces podemos caer en el error y convertirnos en perseguidores de aquellos que aman la palabra de Dios, cuando juzgamos al hermano por querer hacer la palabra de Dios y cumplirla en su vida. O cuando murmuramos con otro porque un hermano de la fe es un santurrón o quiere vivir piadosamente. Pero cuidémonos de esto, porque estos perseguidores que aún usan el nombre de Dios para perseguir a los hijos de Dios están cometiendo un grave peligro. Y es el peligro de la condenación que vendrá contra ellos por ser enemigos de Dios. Así que cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestro pensamiento, porque cuando juzgamos y hacemos el mal contra un hermano de la fe, aún usando el nombre de Dios como una justificación, estamos siendo como esos perseguidores. Y quizás no lleguemos a un extremo como llegaron en otros momentos, pero podemos ser de aquellos que juzgan y aquellos que matan al hermano en su corazón. Pero si nosotros somos de los perseguidos, alegrémonos con esto,
Porque estamos conscientes de que esta vida pasará. Estamos conscientes de que el tiempo, ¿qué tiempo nos queda de vida? ¿Cuántos años has vivido? Y tú dices, tengo 40 años, yo voy a llegar a 80 años. Y yo digo, me quedan 40 años y esos 40 años pasaron. Vamos a suponer que yo dure 80. No creo, pero vamos a suponer que dure 80. Y esos 40 años que pasaron, se fueron. Como si hubiera nacido ayer. El tiempo pasó. ¿Qué me queda de vida? ¿Qué tengo que sufrir un poquito más? ¿Qué tengo que padecer un poquito más? No importa, tengo una eternidad delante de mí. Una eternidad que no puedo perder. Una eternidad que me inspira y me fortalece ante todas las presiones que estoy teniendo por seguir a Cristo. Tomar la cruz implica esto, hermano. Tomar la cruz de Cristo implica esto. Es estar conscientes de que padeceremos por causa de Cristo. Es estar conscientes de que todo sacrificio que hagamos por amor a Cristo vale la pena. Porque es el Evangelio. Porque eso demuestra que no somos parte de esa multitud que seguía a Jesús, sino de aquellos que siguieron a Jesús hasta la muerte. Pero consolémonos con esto, porque Jesús está exaltado. Y todas las implicaciones de su obra son impactadas en su pueblo. Y consolémonos con esto. El Espíritu de Dios está en medio nuestro, consolándonos en cualquiera de las necesidades que tengamos, porque Él es nuestro Dios, es nuestro amado Dios. Y gocémonos en esto y adoremos a Dios por esto, porque Él es grande y maravilloso. Demos gracias al Señor. Padre, en el mundo tendremos aflicciones de cualquier tipo, pero sabemos que nuestro amado Jesús venció al mundo. Y fue una muerte triste, la muerte que nos tocaba a nosotros, pero también resucitó con poder. Y esa resurrección y esa ascensión y ese estado en el cual Él está ahora intercediendo por nosotros, nos llena de gozo y de esperanza, de que sabemos que en este mundo no estamos desamparados, que estamos con un Señor y Salvador, el cual nos salvó, pero el cual también nos fortalece y nos llena de sus dones por medio de su Espíritu, el cual mora en nosotros como pueblo de Dios. Tenemos toda la plenitud de Dios a nuestro favor. Tenemos todo el consuelo de Dios a nuestro favor. Y en esta hora te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos, si tiene falta de fe, falta de confianza, si está padeciendo y ve que las pruebas son más fuertes que su pensamiento, que él pueda aferrarse a la palabra de Cristo y consolarse en que el Cristo exaltado está a su favor, en que el Espíritu Consolador está a su favor y en que el Padre amoroso diseñó este plan para que hoy viviéramos la fe y la vida de una manera diferente y de una manera en victoria como viven los hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.